no, no aquellos que se están planteando como filósofos que en un momento determinado son más específicamente referidos o requeridos en el campo de la orientación filosófica, sino en cualquier momento de la historia de la filosofía vamos a encontrar un filósofo que hace una reflexión sobre lo existencial, sobre la relación del hombre consigo mismo, con los demás y con el mundo. Y otra de las herramientas de calado, de profundidad, es el recogimiento, donde se trabaja el silencio, el ritmo y la repetición, ¿no? Esas tres cosas que una maravillosa película también que habla y que se llama así, Silencio, ritmo y repetición, que recoge la vida en un monasterio al sur de Francia. Vemos muchas veces la necesidad de procurar silencio. Estamos en unas maneras de vivir con un ruido brutal, con múltiples eh, elementos que generan un desasosiego y una incapacidad de poder buscar esa paz, esa tranquilidad, ese viaje al interior que requiere ese silencio, cierto ritmo y hacerlo de manera repetida, ¿no? El darnos un tiempo para oírnos y para pensar sobre eso que oímos, analizando el consciente justo en ese aquí y en ese ahora. Esas son herramientas de la orientación filosófica. Y finalmente vamos a ver en qué campos se aplica la orientación filosófica, ¿no? Los campos de aplicación de la orientación filosófica, pues son muchos. El primero en el campo del acompañamiento, eh, bueno, el campo del acompañamiento terapéutico. eh, sí, un segundo. Kiko, ¿me decías algo? Ah, disculpa, tenía una nota de No, Kiko. Paco, sigue, disculpa. Ah, vale. Estamos en el campo de aplicación de aplicación terapéutica y la orientación filosófica, pues va a estar operativa para acompañar a personas que tienen un vacío existencial, una pérdida de sentido de vida, a personas que llegan a tomar una serie de decisiones que les cuestan mucho, mucho y que quieren ser acompañadas, no quieren ser dirigidas. O sea, no vienen a que le digamos qué es lo que tiene que hacer, sino quieren pensar con nosotros qué decisión tomar y dónde basar esa toma de decisiones. Ese análisis existencial también que hablábamos anteriormente, que propicia un autoconocimiento, ese tiempo de revisión de valores para ver qué valores son los que usamos en nuestro día a día, pararnos a pensar, pararnos a reflexionar sobre por qué usamos esos valores, si son los valores que queremos usar en un tiempo concreto del aquí y ahora, que no son ya lo que nos dieron en otro momento, y si esos valores son revisables. Podríamos hablar aquí de un filósofo que se llama Max Scheler, que es importantísimo en el tema de los valores y que Víctor Frank, nuestro próximo personaje que vamos a ver ahora en la logoterapia, pues tiene una enorme referencia hacia él. Y también podemos hablar del acompañamiento desde la orientación filosófica en relaciones de pareja. Pero también podemos hablar en el campo de la salud y de la orientación, eh, mm, y podemos trabajar desde la orientación filosófica en el campo de adicciones, en el campo de los cuidados paliativos, en el campo del acompañamiento a morir, en el campo del duelo y en el campo de enfermedades crónicas. Esos son otros campos habituales del trabajo de la orientación filosófica. Eh, También podemos, disculpad, que me he pasado anterior y anterior. También podemos hablar de un campo de aplicación de la orientación filosófica en el campo de las prisiones, ¿eh? Aquí en España, concretamente en la Universidad de Sevilla,
Hay un filósofo especialista en este tema, Eduardo Vergara, que lleva muchísimos años trabajando en el acompañamiento a personas que están privadas de libertad, donde se analiza el sentido de vida, el propósito de vida y el proyecto vital en personas que están aisladas en un espacio, en una prisión concretamente, ¿no? También la filosofía aplicada o la orientación filosófica tiene un enorme campo de desarrollo en el campo educativo, en el campo de lo que se denomina filosofía para niños, donde quiere complementar no solamente esa manera de educar que se ha convertido en una acumulación de saber, ¿no? En un acumular un saber, pero bueno, hay que aprender a pensar, ¿no? Hay un proyecto de Lippmann maravilloso que empezó a desarrollarse en los años finales de los años 60, inicio de los 70 en Estados Unidos, donde el gobierno americano dedicó muchos millones de dólares a poner en marcha un programa de filosofía para niños en sus escuelas, eh, todas sus escuelas, desde escuelas infantiles hasta las siguientes escalas, donde a través de un proyecto de un filósofo llamado Lippmann se ayudaba a los pequeños a pensar, a generar, a desarrollar un pensamiento crítico, a generar un pensamiento lógico racional, a pensar para lograr un significado y a aprender a pensar en definitiva. Hoy día en España, en Europa y en Sudamérica, América en general, estos programas están muy desarrollados y en multitud de colegios se desarrolla este tipo de trabajo y hay muchísimos ejemplos que podéis visitar en internet, podéis visitar algunas sesiones que están grabadas en directo de cómo se trabaja con estos talleres de filosofía para niños que proceden de la orientación filosófica. Y finalmente, pues también la filosofía está presente en la empresa y las organizaciones. ¿Para qué? Pues también desde estructuras y herramientas como el diálogo socrático, analizar valores dentro de la estructura de la empresa, trabajar con los equipos, espacios de colaborativos, humanizar los espacios, propiciar la conciliación. Aquí sí se ha planteado un problema, han sido muchas las personas que han cuestionado si realmente la filosofía en la empresa puede ser eh, eh, objetiva y no puede estar marcada en su trabajo por, por esos objetivos de productividad que la empresa tenga y si no se convierte realmente en siervos del poder empresarial, ¿no? Yo particularmente he participado en algunos proyectos de este tipo y a mi entender, desde mi criterio, creo que favorece ostensiblemente a subrayar pues el trabajar con los equipos que se desarrollan en la empresa, ya no tanto en los objetivos de producción y la productividad, sino en los vínculos entre compañeros y equipos que aumentan pues la relación humana y la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar. Bien, pues hasta aquí hemos hablado de la orientación filosófica a muy grandes rasgos. Eh, Podéis plantear las preguntas. Si queréis al final vamos a tener unos minutos. Ahora vamos a hacer un recorrido rápido por la logoterapia o si lo queréis hacer de una manera más particular, pues podéis mandar un correo al correo de rincón de kiko@gmail.com y podéis recibir la respuesta pues de manera personalizada o de manera privada, si lo preferís así. Eh, Vamos a la logoterapia como la terapia del sentido,
como otra de las disciplinas, de estas dos disciplinas que por sí solas tienen un enorme poderío, pero que en combinación pues son realmente interesantes. Muy rápidamente comentaros que si no habéis leído El hombre en busca del sentido, un libro de Víctor Frank, pues lo busquéis y si estáis interesados, lógicamente, en la logoterapia, lo compréis, porque ahí vais a entender un poco, bastante, mucho más, la figura de Víctor Frank y la importancia que tuvo su vida, una vida muy trágica en el principio y muy fructífera mitad en su madurez, en su adultez ya hasta el final de sus días. Pero Víctor Frank es uno de los grandes personajes de la historia del pensamiento y es el fundador, el creador de la logoterapia, que argumenta, que argumenta que la motivación central de las personas, es decir, que lo que nos interesa a todos realmente, no es el placer, como sugirió Freud, ni es el poder, como propuso otro enorme psicoterapeuta como es Adler, sino que realmente, dice Frank, lo que mueve al ser humano, a la persona, es encontrar un sentido en la vida, ¿no? Es abrir a la puerta, es abrir la puerta a la espiritualidad. La logoterapia lo que va a sostener es que tener un propósito, un significado de vida es esencial para la salud mental y podemos subrayarlo porque la logoterapia tiene una enorme conexión con la filosofía. Víctor Frank estructuró, basó, adaptó la logoterapia a, a movimientos filosóficos como el helenismo, como el diálogo socrático, como los filósofos del diálogo, como el tema de valores de Max Scheler, porque no podemos olvidar que además de ser psiquiatra, además de ser neurocirujano, Víctor Frank se doctoró en filosofía porque decía que no podía entender ningún tipo de psicoterapia, no podía entender el acompañamiento, la terapia sin saber filosofía. Y la falta de sentido para él pues puede llevar a un vacío existencial, lo que afecta negativamente al bienestar psicológico. Y hoy día una de las grandes consultas, si no la mayor, con un porcentaje elevadísimo de personas que llegan con un determinado malestar a consulta, es justamente ese, ¿no? Que ha perdido su sentido de vida, que tiene un vacío existencial, que en un principio pues puede parecer que lo tiene todo, pero que no tiene nada, absolutamente nada, ¿no? Y ahí está la logoterapia para responder. Y él nos habla de un sentido de vida que responde a una universalidad. Según él, cada individuo tiene un significado de vida único y está influenciado, lógicamente, por circunstancias propias y por puntos de vista personales. Son esos valores a los que nos referíamos anteriormente. Todos tenemos un constructo, una estructura, un armazón de valores que somos los que tenemos en cuenta a la hora de estar en él. El sentido no es un concepto abstracto, ¿no? Sino que puede cambiar. Yo puedo tener un sentido de vida con 20 años y con 25, con 50, con 60, pues tener otro sentido de vida, lógicamente, ¿no? Y va a estar determinada pues por una serie de situaciones y por unas experiencias personales, ¿no? Incluso en momentos difíciles las personas pueden descubrir un propósito que les ayude a superar el sufrimiento. Este un punto importante para entender a Víctor Frank. Víctor Frank habla del sufrimiento y no lo plantea el sufrimiento como una necesidad cuasi religiosa de tenemos que resignarnos al sufrimiento, sino que en el sufrimiento él dice que según la actitud que tomemos, pues podemos encontrar una cierta coherencia, un cierto sentido. Eso lo podemos explicar un poco más tarde. Y la libertad de voluntad, ¿no? Él, esto es algo importantísimo para entender la logoterapia. Él dice que a pesar de las restricciones y las condiciones externas, hay algo que no nos pueden quitar, que al ser humano no le puede restar nadie, ¿no? Que es la capacidad de elegir qué actitud tenemos en una determinada situación.
Es así, ¿no? Cuando la vida nos plantea, ¿no?, una cuestión, sea buena o sea mala, nosotros vamos a decidir qué actitud tomar ante ella, ¿no? Y Víctor Frank nos plantea que esa elección, y esto conecta con el pensamiento existencialista, ¿m?, aquello de la libertad, elección y responsabilidad de lo que hemos leído, aquí veis la conexión importantísima. Pues Frank nos dice que esa actitud depende de nosotros siempre. Y tanto en una situación normal, o buena, habitual, como una situación límite, donde haya algo en nuestra vida que ya no va a depender de nosotros, donde haya una situación límite de sufrimiento, de culpa, de muerte, de situación de finitud, la actitud que tomemos va a ser importantísima, ¿no? Para darle sentido incluso a esa situación que en un momento determinado puede desesperar a cualquiera, ¿no? Fran demostró a través de su experiencia, lo cuento muy rápidamente, seguramente lo conocéis. Fran vivía en Viena, era de familia judía y fue junto con su familia, fue llevado a campo de concentración en el periodo nazi, donde murieron sus padres, murió su esposa, que estaba embarazada, murieron sus hermanas, sus cuñados, y se quedó absolutamente solo. Pasó por 3 campos de concentración y finalmente en el último fue liberado por el ejército americano. En ese espacio de tiempo, Fran desarrolló todo la estructura de esta terapia, de la logoterapia, y con unas anotaciones que escribía y que guardaba como podía para evitar perderlas en las revisiones que hacían en los barracones, pues terminó escribiendo uno de los libros fundamentales, Existencialismo y Logoterapia, y posteriormente pues escribiría multitud de libros, entre los que está ese El hombre en busca de sentido, donde narra en la primera parte pues eh, ese experimento vital, radical que fue la detención y la pérdida de sus personajes queridos y la vivencia en el campo de concentración, años en un campo de concentración donde vivió los horrores de esa ah, crueldad del ser humano que no es necesario que califiquemos ahora porque todos la conocemos. Y ahí en ese libro, El hombre en busca de sentido, hay una segunda parte, la parte final, que hace un esbozo muy claro, muy clarificador de lo que es la logoterapia. Pues bien, incluso en situaciones extremas, en esas que él vivió, y lo decía a menudo que en intentar transmitir sentido de vida a sus compañeros en esos barracones fue lo que a él le dio un sentido de vida. Eh, bueno, esto es básicamente pues para esbozar una imagen de lo que él habla sobre la logoterapia, ¿no? La logoterapia tiene una serie de métodos, ¿no?, que trabaja pues con la intención paradójica, trabaja con la de reflexión, trabaja con la modificación de actitudes. eh, no vamos a detenernos a trabajar en ella, a desarrollarla muy a fondo, porque no vamos excesivamente bien de tiempo y porque tampoco se trata, esta sesión es una sesión más divulgativa que nada, no más para que entremos a fondo en la logoterapia y en la orientación filosófica. Pero bueno, la intención paradójica es enfrentarse a los miedos deseando de manera paradójica lo que se teme. La de reflexión es intentar dejar de pensar en algo para destinar nuestro pensamiento a algo con mayor poderío, con mayor sentido, enfocando un propósito vital mucho más elevado, y la modificación de actitudes, que es cambiar la actitud del individuo hacia situaciones que no pueden ser modificadas, ¿no?, ayudándonos a encontrar un nuevo sentido y perspectiva. Fijaos, ya los helénicos, Epícteto, los pensadores romanos como
como hablábamos antes, Marco Aurelio, Cicerón, Séneca, ya habían planteado ese amor fati, ese decirle sí a la vida, a lo que la vida nos dé, sea lo que sea, ¿no? No entrar en confrontación con ello, dependa o no dependa de nosotros. Pues eh, esta modificación de actitudes se desarrolla mucho, sobre todo en los campos de salud, donde yo también he trabajado y donde me especialicé en mi campo de orientación filosófica y logoterapia, en el campo de acompañamiento a enfermos terminales que trabajan y se trabaja pues directamente para intentar encontrar un sentido dentro del sinsentido, ¿no? Dentro de la prueba más palpable de nuestra transitoriedad en nuestra existencia, de nuestra finitud y de nuestra dificultad pues para no poder controlar situaciones que escapan a nosotros, ¿no? Bien, pues ahí la logoterapia tiene muchísimo que decir también. Tiene que decir en la salud mental, tiene que decir en las crisis existenciales y tiene que decir en la vida cotidiana. Tiene que decir en la depresión y en la ansiedad, tiene que decir en las ansiedades, tiene que decir en en esa serie de herramientas y de posibilidades que nos da, que es especialmente útil en momentos de crisis existencial, durante cambios de vida significativos. También es motivadora, ¿no? Ayuda a las personas a descubrir y perseguir metas significativas. Es el pararnos a pensar por un proyecto de vida, el pararnos a pensar directamente hacia una manera de estar en el mundo, es motivador y es fundamental considerarlo dentro de una crisis existencial y también en la vida cotidiana, ¿no? Encontrar un sentido en las tareas diarias, en la profesión, en la satisfacción laboral, en la motivación, en las relaciones, en abrirnos a relaciones más interpersonales, más abiertas, basadas en valores, ¿no? Si comparamos la logoterapia con otras terapias del momento, fijaros, tened en cuenta que en aquellos años ocurrió algo muy curioso, muy interesante, ¿no? Se dieron cita los mejores psicoanalistas, perdón, psicoterapeutas de la época, ¿no? Fueron contemporáneos Freud, Adler, Víctor Frank, y si comparamos la logoterapia con el psicoanálisis, pues tenemos que decir que se centra en el inconsciente y la influencia de la sexualidad en el comportamiento humano, mientras que la logoterapia se centra en otro punto, que ahora lo veremos. La psicología individual de Adler enfoca la búsqueda de poder y la compensación del sentimiento de inferioridad, y la psicología humanista, los psicólogos humanistas como Maslow o como Roger, por lo que enfatizaban era el potencial humano y de autorrealización. La terapia cognitivo-conductual, que es la que hoy pues parece ser que está en boga, que maneja un poco más, está un poco más en la cresta de la ola, se enfoca en cambiar patrones de pensamiento y comportamientos pues para mejorar esa serie de sintomatología y tratar trastornos psicológicos. Sin embargo, frente a todo esto, la logoterapia ofrece una perspectiva totalmente distinta, es única y es valiosa en el campo de la psicoterapia. ¿Y por qué? Pues porque se centra en la búsqueda de sentido como la principal fuerza motriz del ser humano. Ser humano, dice Fran, lo que quiere es tener un sentido de vida. Eso es lo que realmente le va a llenar. Y para eso hay que activar el inconsciente, no ese inconsciente al que se refiere Freud para encontrar lo que hemos reprimido en nuestra búsqueda del placer, lo que le hemos dicho no, sino ese inconsciente espiritual, entendiendo lo espiritual como aquello que nos hace libre, como aquello que determina una actitud, que nos abre hacia el exterior, que hace que tomemos distancia, que activemos el autodistanciamiento para vernos desde lejos, para conocernos, para ejercitar una acción de autoconocimiento. Y es especialmente relevante en tiempos de crisis y sufrimiento porque proporciona herramientas para encontrar propósito y significado en circunstancias de la vida que no son justamente las mejores, ¿no?
Entonces, comparándolo con otras terapias, ahí están las diferencias. Bueno, y vamos terminando con perdón, anterior, con cuáles son los beneficios que nos aporta la orientación filosófica. Pues ayuda a las personas a identificar y entender sus valores y sus creencias fundamentales, lo que le va a llevar sin duda alguna a una vida más auténtica. Desarrollar el pensamiento crítico, algo que hoy es difícil encontrar. Promueve el pensamiento crítico, la reflexión profunda, permite a los individuos analizar sus problemas desde diferentes ángulos y procurar encontrar soluciones más razonables y efectivas. Facilita el manejo de la incertidumbre, y la ambigüedad al proporcionar herramientas para comprender y aceptar la naturaleza incierta de la vida, ese amor fati otra vez de nuevo, ¿no? Hay que estar preparado para el cambio, la vida es cambio, es un cambio continuo, no sabemos qué va a ocurrir dentro de 2 minutos y lo que ocurra tiene que ser abrazado por nosotros, decía Friedrich Nietzsche en más de una ocasión en sus interesantes y poéticos y algunas veces casi ininteligibles libros, ¿no? Pero Nietzsche, el filósofo alemán, también eh, participó como gran filólogo que era del pensamiento helénico y del pensamiento filosófico de la antigüedad, el pensamiento griego. También el aumento de la resiliencia emocional, ¿no? Fomenta la orientación filosófica esa resiliencia emocional al ofrecer una base filosófica que nos enseñe a enfrentar las adversidades y a encontrar significado en las situaciones difíciles. Y ayuda a las personas a encontrar un propósito, a preguntarnos por qué queremos ser. No importa en qué momento ni en qué edad de nuestra vida, ¿no? Ni en qué circunstancias, ¿no? Puede que haya llegado un momento, incluso en nuestra mayor adultez, que queramos enfocar nuestra vida hacia otro espacio, ¿no? Y hacia espacios que van más allá de los objetivos materiales, ¿no? Esos son algunos de los beneficios que quería comentaros desde la orientación filosófica. Y finalmente quedan los beneficios que entendemos que nos puede aportar la logoterapia. Con esto terminamos. Ya sabéis que la logoterapia se centra en ayudar a las personas a descubrir un propósito en sus vidas, lo cual puede ser especialmente útil durante crisis de existencia o depresiones. Permite a los individuos encontrar significado incluso en el sufrimiento, transformando su perspectiva y experiencia de vida. Esto así dicho, así sin anestesia, pues puede parecer un poco, no es fácil, ni mucho menos encontrar un significado en el sufrimiento, sobre todo en el campo de la enfermedad terminal, ¿no? De personas que están en el hospital, en la unidad de cuidados paliativos o vuelven a casa atendidos por una unidad domiciliaria de cuidados paliativos y piden el acompañamiento de alguien que piden un acompañamiento espiritual, entre comillas, no espiritual religioso, no espiritual que esté vinculado con una religión, sino espiritual para que alguien les acompañe, dialogue con ellos, encuentre en una revisión existencial cuáles han sido sus grandes momentos en la vida, qué se pudo cambiar, qué no. Qué circunstancias hay pendientes y si se pueden todavía recuperar, ¿no? En multitud de ocasiones, algunos acompañantes de estas personas, pues, han mediado entre el muriente y algunos familiares que llevaban mucho tiempo sin hablarse, sin encontrarse, pues, encuentros que han sido vivificantes y que le han dado sentido, ¿no? Y es un espacio realmente hermoso y duro, muy duro pero realmente importante. Hay un acompañamiento espiritual que hay gente que le llama laico, yo no le quiero llamar ni laico ni religioso, es un estar con el otro, una plena disposición al otro y un acompañamiento que muchas veces es un privilegio porque alguien que te permita acompañarle en su adiós a la vida, pues te está regalando de alguna manera algo inconmensurable, ¿no? Con toda la dificultad, con toda la dureza y con todo el dolor que lógicamente transmite a él
y a sus familiares y lógicamente a quien participa en el proceso. Pero es un proceso realmente importante y que en algunos hospitales, no en muchos, porque todavía el acompañamiento espiritual suele ser se suele identificar en los centros hospitalarios con el acompañamiento de religioso, ¿no? De las personas que se dedican a esto, pero es importante. Y luego hay un fomento de la autotrascendencia. Y, bueno, ¿y qué es la autotrascendencia, no? La autotrascendencia es trascender de uno mismo, ¿no? Eso es importantísimo y eso es algo que la logoterapia nos enseña continuamente, y solamente significa salir de nosotros hacia los demás. Kierkegaard, que fue, podríamos decir, el filósofo que inauguró el existencialismo, decía que la puerta más hermosa que hay es la que abre hacia afuera, no la que abre hacia adentro. Y con esto, pues, podríamos usarlo como metáfora para decir que lo mejor está por encontrar cuando abrimos la puerta y salimos hacia el exterior, ¿no? Eh, Mirar más allá de nosotros mismos, encontrar significado a través del servicio a los demás, de poder darle a los demás y dejar recibir de los demás, ¿no? Necesitamos recuperar ahora, en estos tiempos que vivimos, de radicalidad, de guerras, de luchas, de disconformidad, de no disponibilidad para el diálogo, necesitamos generar espacios de confianza. Hemos perdido la confianza en los otros, no confiamos en nadie, ¿no? Precisamos confiar en los demás y precisamos generar, hay un filósofo colombiano, que se llama Bernardo Toro, que también os recomiendo que lo busquéis en internet y lo leáis. Él habla de las transacciones ganar-ganar. Habitualmente la estructura del capitalismo, la transacción ha sido ganar-perder. Yo voy a hacer una transacción para ganar a costa de lo que tú vas a perder. Bernardo Toro nos habla de que precisamos de transacciones humanas, que yo gane, pero que tú ganes también. Que lo que hagamos revierta en ti, que lo que sea un beneficio para mí lo sea para ti. Y todo eso junto a retomar la confianza en el otro nos debe de construir hacia una autotrascendencia, hacia un salir hacia el exterior y a un encontrar fuera de nosotros lo mejor, ¿no? No quedarnos en nuestro ensimismamiento y en nuestra actitud narcisista en la que todo es enfocado y dirigido hacia nosotros. Refuerza la voluntad de sentido, la idea de que la principal motivación de los seres humanos es encontrar sentido y propósito de vida y finalmente apoyo en enfermedades y sufrimientos, ¿no? Proporcionando, como decía, un marco para encontrar sentido en estas experiencias difíciles. La sinergia entre ambas terapias. Esta es la última diapositiva y con esta finalizamos. Ambas terapias se complementan porque se enfocan en el desarrollo personal y en el bienestar existencial. La orientación filosófica proporciona herramientas para la reflexión crítica y la clarificación de valores, mientras que la logoterapia se centra en la búsqueda de sentido en la vida. Holismo, ¿por qué? Porque juntas ofrecen un enfoque más integral, ¿no? Y abordan tanto la mente racional como los aspectos espirituales y emocionales del individuo, lo que pueden concluir en una integración mucho más completa del ser. Se profundiza en el proceso terapéutico y finalmente, pues podemos decir que cuando se usan como terapias complementarias, pues pueden ofrecer un enfoque poderoso y enriquecedor para el enriquecimiento personal y el bienestar emocional. ¿Por qué? Porque se centran en la clarificación de valores, en la búsqueda de sentido, en el manejo de la angustia existencial. Y estas terapias pues proporcionan una serie de herramientas que hoy por hoy son fundamentales para entender, soportar y empezar a cambiar este mundo que se desintegra en formas radicales y se desintegra en que unos tengan y otros dejen de tener, en diferencias y en miedos a la multiculturalidad, en el miedo al otro, en el otro viene y me va a quitar, en esa humanidad
que perdimos en el periodo entre guerras, donde nació el existencialismo, entre el 14 y el 39 del pasado siglo, y que hoy parece que se está reproduciendo a nivel mundial, donde unos pocos quieren que todo sea para ellos y para el resto nada. Y bueno, entendemos que la orientación filosófica y que la logoterapia son terapias complementarias y terapias que pueden ayudarnos a entendernos y acercarnos más al otro con esa confianza que decía anteriormente que es necesaria. Y bueno, creo que hasta aquí podemos cerrar este encuentro divulgativo que hemos querido desarrollar desde el Rincón de Kiko, al que si tenéis alguna pregunta personal por escrito que queráis hacer, os podéis dirigir a su correo, pero todavía tenemos tiempo sin ningún problema por si queréis hacer alguna pregunta a micrófono abierto, pues encantado de poder contestaros. Hay- Francisco, em, sí, quisiera, pregunta en concreto en este momento no tengo, quizás sí. después al volver a repasar Ujú, surja, pero quería darte la devolución de una exposición muy completa, muy clara, ante todo para personas como yo que no tenían ni idea de qué se trataba, me ujú. quedó clarísimo. Y con todos los datos que diste, libros y películas y todo. Así que bueno, empezaré a indagar un poco sobre esto. Lo que sí, no tanto como para verlo como em, psicoterapeuta, pero sí me interesaría si en algún momento haces algún taller de valores. En esta primera instancia, lo que más me resaltó fue la necesidad de conocer más sobre valores. Muy bien. Bueno, sería Sí, eso. sí, perfecto, Angélica. Yo te recomiendo que estés al tanto siempre si visitas la página del Rincón de Kiko, ahí habitualmente nosotros vamos generando una serie de talleres durante todo el curso desde Bien, el campo de la logoterapia y de la filosofía y bueno, tomo nota porque efectivamente ya han sido muchas las personas que nos han planteado el desarrollar un taller sobre valores, el hablar un poco de valores, en entender qué son, ¿no? Y en ver cómo los filósofos han manejado los valores y el vínculo que tiene con lo ético, con la moral, y sobre todo con la manera de estar nosotros en el mundo. Así que encantado y bueno, te agradezco tus palabras y me alegra muchísimo que haya sido de interés y que haya sido transparente y no excesivamente complicado de entender, era para lo nada. fundamental. Y la filosofía es así, ¿eh? Os lo quiero subrayar, que os acerquéis a la filosofía sin miedo, que la filosofía es mucho más asequible de lo que parece, que los que se quedaron con ella en la academia han intentado siempre que sea suya, pero es un tesoro disponible para todo el mundo y multitud de filósofos y de autores nos han dejado libros verdaderamente bellos que nos enseñan mucho a vivir en las dificultades existenciales que tenemos. Así que, Angélica, encantado. Quédate pendiente de todo lo que vamos a ir moviendo por aquí a partir del próximo curso y Bien, lógicamente lo tendremos en cuenta. ¿Vale? muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¿Alguna pregunta más por ahí o ya cerramos? Bueno, pues creo que cerramos. Un abrazo a todos y todas y a todos aquellos que se incorporen al visionado de este encuentro con posterioridad. Agradeceros vuestra presencia y nos seguiremos viendo por este espacio del Rincón de Kiko. Un abrazo a todos. Saludos. Chao, chao.
Gracias, Paco, gracias a todos.